Con este vídeo os voy a enseñar cómo se resuelven problemas de trigonometría. Tenemos varios tipos de problemas. El primero sería de este tipo. Me dicen, calcula la altura de un árbol sabiendo que determina una sombra de 3,5 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 30 grados con el suelo. Lo mejor para estos problemas es que hagamos el dibujo. Yo tengo el árbol, la altura no la sé, y me dicen que hace una sombra de 3,5 metros con el suelo. Del final de la sombra hasta el punto más alto, me dice que se forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Ahora que ya tengo hecho mi dibujo, miro los datos que tengo. El ángulo, con respecto a este ángulo, cateto opuesto, que no lo sé, y cateto contiguo, que sí lo sé. La razón trigonométrica que me relaciona cateto opuesto y cateto contiguo es la tangente. La tangente de 30 grados es cateto opuesto partido de cateto contiguo. Para despejar el 3,5 que está dividiendo, pasa multiplicando. La tangente de 30 es uno de los ángulos que tengo que saber. Hago la cuenta y aproximadamente me sale que la altura del árbol es de 2,02 metros. Este sería un problema de los sencillos en el que solo tengo un ángulo. ¿Qué pasa si ahora me dan dos ángulos? Por ejemplo, este tipo de problema. Dos personas están separadas 30 metros y ven un helicóptero volando. La persona situada en el punto A lo ve bajo un ángulo de 30 grados con el suelo y la que está en B con un ángulo de 60 grados. ¿A qué altura vuela el helicóptero? Lo mismo que antes. Hago un dibujo. De A a B hay 30 metros y entre ellos vuela un helicóptero. ¿Cómo sé hacia dónde lo pongo? ¿Más cerca de qué punto? Me dice que desde A se ve bajo 30 grados y desde B se ve bajo 60 grados. Es más alto, tengo que levantar más la cabeza, por lo tanto significa que está más cerca. Este triángulo hace que por medio de la altura se divida en dos triángulos rectángulos. La distancia desde el punto A hasta la altura la llamo X y la distancia desde la altura hasta el punto B lo llamo 30 menos X, ya que es todo esto menos este trozo. Por medio de la altura os he dicho que se forman dos triángulos. El primero, este. Tengo el ángulo 30 grados. Esto es el cateto contiguo y el cateto opuesto. La razón trigonométrica que me relaciona a dos catetos es la tangente. Tangente de A es cateto opuesto partido de cateto contiguo. El otro triángulo, que era ese, lo tengo por aquí. Con respecto al ángulo de 60, cateto opuesto, cateto contiguo, la tangente. Opuesto partido de contiguo. Me ha quedado un sistema. Ahora ya sustituyo A por 30 grados y B por 60 grados. Me quedaría esto. Y el método más fácil para hacerlo es el de igualación. Despejo la H, sería X por tangente de 30. Despejo la H del de abajo, 30 menos X por tangente de 60. Y lo hago por igualación. 30 por tangente de 60, menos X por tangente de 60, los términos con X a un lado, saco factor común a la X y despejo la X. Todo esto que está multiplicando pasaría dividiendo y ahora ya sustituyo la tangente de 60, que la sabía, y la de 30, y me dice que son 22,5 metros la distancia X, es decir, desde el punto A hasta la altura. Pero a mí me pide la altura. Una vez que yo sé la X, puedo ir a cualquiera de esas dos. Yo he cogido esta, que es más sencilla, sustituyo la X y saco la altura a la que volaba el helicóptero. Entonces, para poder hacer cualquier tipo de problema de trigonometría,
Lo que tenéis que hacer siempre es un dibujo. Con respecto al dibujo que tenéis, ver qué datos os dan. Y viendo los datos sabéis perfectamente cuál de las 3 razones trigonométricas tenéis que calcular.